Saludos. Para mí es un honor compartir con ustedes en este segundo coloquio internacional de investigadores de lenguas, literatura y educación. Le agradezco a la doctora Marisa Trejo Sirvent la invitación. En esta tarde quiero compartir con ustedes una investigación que vengo realizando desde hace ya algún tiempo y es relacionada con la novela de la Revolución Mexicana. Es titulada La Revolución Mexicana, una revolución novelada. Mucho se ha hablado y se seguirá hablando de la Revolución Mexicana. A pesar de la polémica que puede haber suscitado, resulta innegable que la Revolución Mexicana es el suceso sociopolítico-cultural que más ha influido en la vida de los mexicanos y el que más proyección internacional ha tenido. Se ha destacado tanto en la política como en el cine, en la pintura, en la música y por supuesto en la literatura. Y precisamente de la literatura es que les voy a hablar. Ustedes se preguntarán qué tiene que decir una puertorriqueña sobre la Revolución Mexicana. Podría decir que meramente se debe a su repercusión en las letras, que es lo que yo he estudiado, pero hay más. Para mí la Revolución Mexicana es un hecho muy cercano. Mi abuelo materno nació en Arteaga, Coahuila, el 13 de octubre de 1910. Mi abuela y mi madre son de Monterrey, Nuevo León. Durante sus últimos años de vida, mi abuelo me contó una y otra vez cómo vio pasar las tropas villistas por detrás de su casa, cómo su madre alguna vez les preparó de comer y cómo a su corta edad él seguía los acontecimientos de la revolución. Después de escuchar las anécdotas varias veces, me dije, un día le voy a pedir a mi abuelo que con calma me lo vuelva a relatar para yo escribirlo. Voy a rescatar esa historia que tanto lo marcó y tanto le gusta. No fue así. Mi abuelo falleció y nunca lo escribí. Una noche en el 2008 vi un comercial alusivo a los festejos que se avecinaban por el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, en el único canal mexicano que para aquel momento existía en Puerto Rico. De más está decir que ese fue el único día que yo vi ese comercial y a veces hasta he dudado si en realidad se pasó el comercial o fue una alucinación. De inmediato surgió la imagen de mi abuelo. Reviví la historia de su encuentro con los villistas. Vi la chispa en sus ojos al recordar ese hecho de su niñez y me pregunté, ¿qué puedo aportar a esa conmemoración? ¿Qué puedo hacer para rescatar del olvido la anécdota de mi abuelo? Después de analizar largo rato las posibilidades, decidí que estudiaría las novelas, no las memorias ni los episodios autobiográficos, las novelas que traten el tema de la revolución, sus luchas, sus personajes, sus escenarios, sus logros, sus fracasos. Para que la novela sea considerada en este estudio, la revolución debe ocupar un lugar importante en la trama y el desarrollo. Por lo tanto, aquellas novelas que aluden vagamente a la revolución o simplemente aparece un general o un hecho aislado, no las consideraría. Con esto en mente, comencé la búsqueda de esas novelas. Lo primero que llamó mi atención fue la cantidad de libros y artículos dedicados a explicar y o clasificar la novela de la Revolución. Procedí a leerlos y determinar su pertinencia o no, en la investigación que recién iniciaba. Durante el proceso encontré varias controversias, como por ejemplo definir el género a estudiar, en mi caso, la novela. Así que fui eliminando las crónicas, biografías, autobiografías o relatos. Otro punto controvertible fue delimitar cuándo terminó la revolución, porque de esa fecha dependerá la inclusión y o exclusión de algunas novelas. Es seguramente la polémica suscitada entre Julio Jiménez Rueda y Francisco Monterde en diciembre de 1924 en El Universal, lo que propició que se mirara con otros ojos la literatura producida durante la fase armada de la revolución. Con esta disputa, como bien señala Margot Glantz, se consagró a un escritor, Mariano Azuela, y una novela, Los de Abajo, y se sentaron las bases de una nueva forma de narrativa mexicana,
cuyo tema fundamental sería el del movimiento armado y sus consecuencias. De esta manera, la novela histórica mexicana, que apenas había conquistado un sitial, fue desplazada por la novela de la Revolución Mexicana. Surge así una nueva categoría donde la muerte y la hombría predominarían. Marta Gamboa de Camino publica en 1935 en inglés y en una revista norteamericana el primer estudio general de la novela de la Revolución Mexicana, clasificándola con ese nombre. Había recopilado bastante material de los cursos que dictaba para una antología de la novela de la Revolución Mexicana. No lo logró porque falleció antes. Antonio Castro Leal retoma más adelante ese proyecto. Esta circunstancia posibilita que se acredite al estadounidense Ernest Richard Moore como el primero en estudiar las novelas bajo esta categoría. Primero lo hizo en su tesis de maestría titulada The Novel of the Mexican Revolution, 1937. Más tarde, en 1941, publica Bibliografía de novelistas de la Revolución Mexicana. Es la primera bibliografía de la novela de la Revolución Mexicana. Reúne 61 autores y más de 280 novelas. Señala que a veces se denomina novela de la Revolución, a obras que no son precisamente novelas o no tratan solamente de la Revolución Mexicana. Otro estadounidense, F. Grant Morton, publica en 1949 Los novelistas de la Revolución Mexicana. Morton comienza con un panorama general de la novela mexicana. Sobre la revolución opina que se siente en la política, la filosofía y el arte. Más aún se siente en la vida nacional. La revolución, más que una serie de acontecimientos sangrientos y heroicos, es un estado de ser, de pensar y de actuar. La revolución abrió paso al sentir verdadero de lo mexicano y proveyó el modo de expresarlo. Morton reconoce que las novelas establecieron dos precedentes en la literatura mexicana. Más de una novela merece lugar de preeminencia en la literatura universal y con la novela de la revolución se crea la novela mexicana. Finaliza Morton con el siguiente pensamiento, y cito: si solo esos dos méritos se le pueden conceder a la novela de la Revolución, ya no necesita más valorización. Ha cumplido tanto consigo misma como con la Revolución. Fin de la cita. Julia Hernández, en Novelistas y cuentistas de la Revolución, 1960, clasifica la novela de la Revolución en 3 épocas y 2 apartados. Antecedentes, 7 autores, época destructiva, 35 autores y época constructiva, 23 autores. En los apartados incluye olvidos y rectificaciones y épocas distintas vistas por extranjeros, para un total de 69 novelas. Difiero de la clasificación hecha por Hernández porque es muy inclusiva, tanto en la temática como en el género literario. Incluye memorias y crónicas en el apartado de novelas. Además, incluye textos que no corresponden a la revolución, aunque guarden relación o sean consecuencia de ella, como serían los textos narrativos cristeros y los de la expropiación petrolera, entre otros. En Reflejos de la Revolución Mexicana en la novela, 1967, Elena Beristain la define como la novela que reflejó en sus páginas la insurrección reformista contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Reconoce que cada escritor enfoca una porción del conjunto desde un ángulo personal, dependiendo de sus intereses, sus inclinaciones y su temperamento, y de la distancia del autor con el tema como partícipe del conflicto o como observador. John Rutherford, en An Annotated Bibliography of the Novels of the Mexican Revolution of 1910-1917 in English and Spanish, del 1972, estudia a sus predecesores y concluye que estos no concuerdan sobre cuáles obras literarias sería correcto incluir en la categoría de novela de la Revolución Mexicana. Por lo tanto, intenta definir y delimitar el género de una manera generalmente aceptable.
Rutherford incluye en esta categoría, y cito, todas aquellas narraciones en prosa, sean autobiografías, memorias, colecciones de cuentos, de cuadros o de descripciones en torno a un tema común, biografías noveladas o novelas en la acepción corriente, que se ocupen de la revolución de una manera particularmente artística. Aclara que, aunque las novelas tienen que ocuparse de la fase militar, no necesariamente tienen que referirse a las acciones militares. Difiero de esta clasificación porque el concepto de novela que presenta Rutherford es excesivamente inclusivo, incluyendo tanto biografías y memorias como lo que en realidad sería una novela según la definición de su género. El otro punto en el que difiero es el siguiente. Rutherford señala que para pertenecer a esta categoría las novelas deben ser escritas por mexicanos, lo cual excluye a autores extranjeros que aportaron al género que estamos estudiando. Rutherford anota en esta bibliografía un total de 146 novelas, de las cuales aclara 80 no están reseñadas por Moore. En 1985, en el marco de las celebraciones del 175 aniversario de la